Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Nos encontramos en el Hospital San Angelín Patriotismo y hoy hablaremos sobre aneurismas cerebrales, por lo que si tienes dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, visión borrosa o visión doble, caída del párpado y pérdida de conocimiento, es importante acudas con un neurólogo porque podría ser grave. Para conocer más de este tema, charlaremos con el doctor Leonardo Cerrato. Bienvenido, doctor. ¿Me ayudas presentándote? Hola, muy buenas tardes. Soy Leonardo Cerrato, soy neurocirujano. Me encuentro en el Hospital San Angelín Patriotismo, en el consultorio 721. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los aneurismas cerebrales. Gracias, doctor Cerrato. Para iniciar, ¿nos podrías explicar qué son los aneurismas cerebrales? Sí, por supuesto. Los aneurismas cerebrales es una patología que no siempre se conoce entre la gente, ¿sí? Es algo un poquito desconocido en situaciones y es un tema que todos debemos de conocer, por lo menos saber detectarlo y saber cuándo acudir al médico, ¿no? Para tener un tratamiento oportuno. Los aneurismas cerebrales es una enfermedad de las arterias del cerebro, ¿sí? Los vasos del cerebro están enfermos, tienen una debilidad en la arteria y eso hace que la arteria se dilate, que haya una protrusión, ¿sí? Como un globo dentro de la arteria, y eso el riesgo es que se rompa, ¿sí? Puede haber alguna ruptura y entonces la sangre se riega por el cerebro, se sale de la arteria y se va alrededor del cerebro y eso provoca o tiene consecuencias muy graves, ¿sí? Porque la sangre dentro de la arteria no causa ningún problema, ¿sí? Pero una vez que está fuera de los órganos, fuera de las arterias, entonces irrita mucho, ¿sí? Es muy altamente irritativa, causa inflamación, libera una serie de factores dañinos y en el caso particular del cerebro, pues los vasos al estar en contacto por fuera con sangre, esto ocasiona algo que se llama vasoespasmo, o sea que los vasos se cierran y esto ocasiona como infartos a distancia, es una de las consecuencias de la hemorragia, ¿no? Entonces, cuando se detectan a tiempo los aneurismas, son curables. Si se tratan a tiempo, se curan. Entonces, hay diferentes modalidades de tratamiento que después vamos a mencionar brevemente, pero aquí lo importante es saber detectarlos y acudir a tiempo con un especialista. Doctor, ¿y cómo saber que tengo un aneurisma? Bueno, pues si es una persona que tiene distintos dolores de cabeza, ¿sí? De repetición, o que tiene dolores muy fuertes también, en ocasiones se describe como el dolor más fuerte que hayan tenido en su vida, un dolor súbito de cabeza, no hay que dudar ir corriendo a urgencias porque puede tener algún evento vascular cerebral de este tipo, ¿no? Entonces también, dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de aneurisma, pueden ser los síntomas, incluso de la localización del aneurisma hay distintos tipos de síntomas. Por ejemplo, cuando el aneurisma es grande y está creciendo, puede ocasionar alguna parálisis de algún nervio craneal, por ejemplo, el párpado se puede caer, el ojito no se puede mover bien, puede tener, como decíamos, episodios de dolor de cabeza frecuentes, náuseas, pérdida del estado de alerta, mareos, ¿sí? Dependiendo, alteraciones de la visión incluso también es muy común, que pueden llegar a tener visión doble, ¿sí? O que tengan pérdida súbita de la visión de algún ojo, ¿no? Entonces también eso hay que aprender a identificarlo para poder acudir con un especialista. En este caso, pues, habría que acudir con un especialista en neurología, un neurocirujano, que es el que trata este tipo de enfermedades, ya que estas enfermedades son quirúrgicas, ¿no? Estas enfermedades se operan, ¿sí? Y hay, dentro de las modalidades de tratamiento, hay la cirugía, que es el modo más eficaz y que se ha demostrado que tiene mayor tasa de curabilidad, por así decirlo, que hay menos recidiva, ¿sí? Es el más eficaz de todos los tratamientos y en manos expertas el riesgo realmente no es importante, es mucho más el beneficio y se cubre el aneurisma y ya la persona puede regresar a sus actividades normales. Como neurocirujano nuestro objetivo es regresar a la persona a sus actividades normales. Si era piloto, tiene que volver a ser piloto. Si era escritor, tiene que volver a ser escritor. Si es maestro, tiene que volver a dar clases, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, regresar a la persona, a la sociedad como antes, ¿no? Y evitar una catástrofe, algún sangrado, porque es muy diferente, eso es un panorama completamente diferente, un aneurisma que ya sangró a un aneurisma que no ha sangrado.
Cuando un aneurisma no ha sangrado, ¿sí? Es una enfermedad benigna, es una patología benigna, ¿sí? Se opera, se clipa o se hace otro tipo de terapia, se excluye el aneurisma de la circulación y ya, se cura la persona. Y si ya sangró, una vez que la sangre sale, entonces ya es otro panorama muy distinto, ¿sí? La sangre causa mucho daño en el cerebro y en los vasos y trae otras consecuencias, y aún con la cirugía en ocasiones no siempre tiene una tasa de éxito importante. Entonces aquí el parteaguas es la identificación temprana de la patología y tratarla a tiempo, ¿no? Con estos síntomas que les comento, entonces ya podemos tener una sospecha y acudir ante el médico, ante el especialista, y se hacen distintos estudios, se descarta o se confirma la enfermedad y se trata. Y es otro panorama completamente distinto a que si ya llega el paciente ya con el aneurisma roto, muchas veces ya no hay nada que hacer, o muchas veces ya tiene secuelas graves, ¿no? O incluso en coma o muerte, otras de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de tratamientos que se manejan? Dentro del tratamiento de estas enfermedades, como les comentaba, son 3 principales conductas lo que se hace en todo el mundo. Uno es, a veces se prefiere observar los aneurismas cuando son muy chiquitos, en ciertas localizaciones, cuando la persona tiene muchas enfermedades o no es candidato a cirugía o a tratamiento endovascular, entonces se vigila, ¿sí? Se vigila el aneurisma, se hacen estudios de repetición para que no vaya a crecer y que no tenga factores de riesgo para ruptura. Y la otra modalidad es la que mencionamos con la cirugía. Con la cirugía se hace una herida en la cabeza, dependiendo de la localización, pero a grandes rasgos una herida en la cabeza, se disecan los tejidos, se llega al vaso, se coloca un clip y se excluye de la circulación el aneurisma, y esto evita que se rompa. Como les decía, es el tratamiento que más éxito y más tasa de oclusión tiene, más exitoso, ¿no? Ahora, la terapia endovascular es otro tipo de terapia que se introduce un catéter, ¿sí? Por la arteria femoral o por la arteria radial hasta llegar a las arterias del cerebro, y ahí se pueden introducir distintos materiales dentro del aneurisma o en el vaso que está donde se está originando el aneurisma, como algún stent, un diversor de flujo, etcétera. Y esto también tiene, en la literatura está descrito como menos riesgo de morbilidad. Sin embargo, a la larga, la tasa de oclusión la tasa de oclusión es mayor con la cirugía, y el riesgo de que regrese o que recidive el aneurisma es mayor con este tipo de terapia a comparación de la cirugía, ¿no? Entonces, sin embargo, hay pacientes que no son candidatos a cirugía, entonces hay que hacer terapia endovascular o viceversa. No siempre hay que valorar cada caso, que es distinto, y las 3 opciones terapéuticas son válidas y hay que hacer apoyo de las 3, ¿no? Siempre como equipo multidisciplinario, siempre trabajamos en conjunto con un neurólogo, nosotros como neurocirujanos, los médicos de terapia intensiva, ¿no? Médicos internistas, o dependiendo de la patología que tenga el paciente, pues también el equipo se incrementa, ¿no? Radiólogos, anestesiólogos, neuroanestesiólogos, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el tiempo de recuperación después de una intervención? El tiempo de recuperación es variable, ¿no? Generalmente es a los 2-3 días, si todo sale bien, ya el paciente está en su casa, ¿sí? Ya lo damos de alta. A los 3 días que ya esté en su casa, ya el paciente ya se va reintegrando sus actividades normales gradualmente, y a la semana, a las 2 semanas ya está haciendo prácticamente su vida normal. Entonces, sí es un tratamiento que en manos adecuadas y con toda la infraestructura requerida, el pronóstico es bastante bueno. Doctor, ¿por qué se dan los aneurismas cerebrales? Un aneurisma cerebral se da por muchas causas, ¿no? Hay un componente genético muy importante, ¿sí? Que si hay historia familiar de sangrados, de aneurisma, el paciente tiene mayor riesgo tanto de desarrollar aneurismas como de que vaya a sangrar el aneurisma que presenta, ¿no? También hay componentes ambientales, ¿sí? Y del paciente, como por ejemplo si el paciente es diabético, hipertenso, tiene alteración del colesterol, todos esos son factores de riesgo que también provocan la formación de aneurismas. Incluso otros que también son más modificables, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, eso también provoca la formación de aneurismas. Y no solo la formación, sino la ruptura. El tabaquismo, sobre todo, está muy asociado a la formación y a la ruptura de aneurismas, ¿no? Entonces, son muchos factores, unos que el paciente puede cambiar, ¿sí?
como su dieta, el ejercicio, controlar bien su presión, controlarse el colesterol, controlarse la glucosa, y de esta manera pues previene que se le formen aneurismas y que se rompan si es que ya tuviera algún aneurisma, ¿no? Y la cuestión genética pues así no se puede modificar, pero es importante que si ustedes conocen o tienen algún familiar, sobre todo de primera línea o abajo, con historia de sangrados, derrames cerebrales, como le llaman coloquialmente, o aneurismas ya diagnosticados, que entonces se hagan estudios de screening los familiares para evitar que vayan a tener algún sangrado, para diagnosticar a tiempo y si fuera el caso tratarlo, ¿no? En este caso los estudios o el estudio más común que se manda a hacer como screening o para detección temprana de aneurisma es algo que se llama angiotomografía. Es un estudio que se inyecta medio de contraste y se hace una tomografía y de esta manera uno puede observar las arterias dentro del cerebro y ver si tuvieran algún aneurisma o alguna alteración en los vasos y pues ya tener el diagnóstico oportuno. Y hablando un poco de prevención, ¿qué les puedes decir a nuestros escuchas? Sí, la prevención es básicamente evitar, o sea, tener un buen estilo de vida para empezar, y también si tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, tabaquismo o alguna de estas situaciones, también controlarla, ¿no? Controlarla, tener una buena dieta, hacer ejercicio y pues si todo esto está bien controlado, entonces de esta manera ya el riesgo es menor, ¿no? Hay que controlar todas las enfermedades que el paciente tenga. Si tiene diabetes tiene que estar bien controlado, si tiene hipertensión tiene que estar bien controlada, los triglicéridos bien controlados también, hacer ejercicio, tener una dieta sana. Y bueno, si como les comentaba, si tiene algún familiar con este antecedente, pues hacerse los estudios pertinentes, ¿sí? Para, si se detecta a tiempo, se cura. Si no se detecta a tiempo y sangra, el pronóstico es muy distinto, ¿no? Sí, es muy variable. El inicio, a veces los aneurismas no han sangrado y a veces ya sangran o a veces sangran poquito. Entonces, cuando no han sangrado, los síntomas generalmente son, si es muy grande el aneurisma, de compresión, por ejemplo, puede comprimir o puede lastimar algún nervio craneal, como les comentaba, el ojito se puede caer, puede haber alteraciones de la visión, ¿sí? Que no ve en alguna parte de su campo visual, o que ve borroso, ve doble, ¿no? Esas son las alteraciones por compresión, por ejemplo. Hay otras, a veces cuando hay microsangrados o sangrados escasos del aneurisma, en esa situación da dolor de cabeza, da un dolor de cabeza fuerte, ¿sí? Pero está avisando, ¿sí? El aneurisma avisa que va a sangrar, entonces dan dolores de cabeza, malestar, también puede haber alteraciones de la visión, y cuando el sangrado es muy grande o medianamente grande, entonces ya puede haber incluso hasta desmayos, el paciente se desmaya, pierde la conciencia, ¿no? Incluso puede quedar en coma, ¿no? Ya es otro panorama más grave, ¿no? O si no es tan grande el sangrado, solo es un dolor de cabeza súbito, intensísimo como nunca en su vida, y bueno, ya dependiendo del territorio del cerebro donde esté el aneurisma, pues ya son los síntomas, ¿no? Puede haber síntomas visuales, puede dejar de mover la mitad de su cuerpo, alguna parte de su cuerpo, alteraciones del lenguaje, ¿no? Una vez que un aneurisma sangra, rápido son los síntomas, porque la sangre rápido se riega por el cerebro, ¿sí? Y rápido causa síntomas por compresión, por irritación, se inflama el cerebro crece, ¿sí? El mismo cerebro reacciona como mecanismo de defensa al sangrado y trata de tapar el aneurisma, ¿no? El mismo cerebro hace efecto de masa y comprime para contener la hemorragia. De hecho, ese es el principal método de contención de la hemorragia, entre otros, ¿no? Y doctor, ¿es lo mismo un derrame cerebral que un aneurisma? No, son cosas muy distintas, ¿no? El aneurisma cerebral es una enfermedad benigna cuando no ha sangrado, y una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Que es el sangrado comúnmente llamado derrame cerebral, es una entidad completamente maligna, ¿sí? Una causa la otra. El aneurisma se rompe, causa una hemorragia subaracnoidea, un sangrado que es completamente maligno, ¿no? Entonces ahí hay mucho riesgo y el pronóstico es muy diferente. Entonces una cosa causa la otra. Entonces para evitar el derrame o la hemorragia hay que tratar el aneurisma para que no vaya a sangrar. ¿Qué cuidados debe llevar un paciente que se le detectó un aneurisma? Hay que tratarlo, ¿sí? Aneurisma diagnosticado, hay que tratarlo, ¿sí? Hay que tratarlo. Dependiendo, como le comentaba, hay situaciones en las que el aneurisma es muy pequeño y los factores de riesgo para sangrado son muy pocos y no es candidato a cirugía o a otro tratamiento, entonces se vigila, ¿no? Pero si el aneurisma tiene factores de riesgo para ruptura y es candidato a cirugía,
y con más razón si ya sangró no hay de otra más que tratarlo, ¿no? Entonces ahí hay que tratarlo sea con cirugía o sea con terapia endovascular, a veces las dos. Doctor, ¿qué datos les puedes compartir a las personas sobre los aneurismas? Primero, yo creo que si estar pendiente de sus síntomas, ¿no? Estar pendiente, si es una persona que tiene dolores de cabeza intensos, hay que estudiarlo, hay que estudiarse. Si tiene dolores de cabeza intensos, no necesariamente es migraña o una cefalea tensional, hay que estudiarlo, ¿no? Entonces hay que estudiar si su dolor de cabeza es muy fuerte, hay que acudir con el especialista, ¿no? 1. 2, si tiene un aneurisma, si ya se diagnosticó con aneurisma, pues con más razón hay que ir con el especialista y hay que tratar ese aneurisma, ¿sí? No da para vigilar o para esperar, no, hay que acudir con el especialista, con el neurocirujano certificado para realizar pues un tratamiento oportuno y evitar una catástrofe o alguna secuela neurológica grave. Y doctor, para finalizar, ¿algo que desees agregar? Alimentación, más que nada hay que tener una dieta para evitar tener hipertensión, una dieta baja en sodio, una dieta baja en colesterol, controlar la diabetes, la hipertensión, la hipertrigliceridemia, una dieta mediterránea para tratar de evitar que vaya a desarrollar alguna comorbilidad, más que nada. Y ejercicio también, hay que realizar ejercicio. Obviamente si tiene diagnóstico de aneurisma no puede hacer ejercicio porque si hace ejercicio se le sube la presión y si sube la presión hay riesgo de ruptura, ¿no? Es que un paciente con diagnóstico de aneurisma necesita tratamiento, ¿sí? No da para tener el aneurisma vigilándolo, o hay que tomar acciones oportunas y si tiene un diagnóstico de aneurisma pues hay que operarlo o hay que hacerle un tratamiento endovascular, ¿sí? Solo que no fuera candidato, que son pocos casos, entonces nada más se vigila, pero aneurisma diagnosticado casi siempre acaba en cirugía. Pues doctor, se nos ha ido el tiempo, con esto terminamos. Muchas gracias por esta charla. Ok, pues muchas gracias por todo. Yo soy Leonardo Cerrato, soy neurocirujano. Me encuentro en el Hospital San Angelín Patriotismo, en el consultorio 721, y espero que haya servido, que les haya ayudado esta plática. Gracias, doctor. Aprovecho para agradecer al Hospital San Angelín Patriotismo por las facilidades prestadas y sobre todo a ustedes por acompañarnos. Los esperamos la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.